Hola a todos, soy Prole y hoy os vengo a traer un vídeo muy bueno, un glitch en AFK, un bug para hacer XP infinitos para poder desbloquear esa tarjeta tan famosa de hacer 1.000.000 de bajas con los zombies. Aparte de eso, vamos a desbloquear el nuevo evento de Snack Zombie o algo así. Deciros que esta XP funciona perfectamente después del parche actualizado, funciona perfectamente. Como estáis viendo aquí, estamos en el mapa de Citadels y es en el modo dirigido. Recordar que este modo dirigido ya sabéis que es un modo en el que tenemos unas rondas limitadas, pero necesitamos de llegar a una ronda 10 o 12, como vais a ver a continuación. Para ello fijaros bien porque vamos a ir con los pasos. Acabáis de ver cómo he cogido uno de los pararrayos. Es necesario antes de la ronda 10, no es necesario, pero antes de la ronda 10, según vamos avanzando hasta la ronda 100 más o menos, debéis de ir cogiendo los pararrayos. No es obligatorio, como digo, pero sí os lo recomiendo para ir avanzando un poco con el tema de cómo poder hacer la FK. No quiero que vayáis aún hasta el final del vídeo porque voy a explicar cómo hacerlo al detalle para no ser expulsado por inactividad y poder estar siguiendo haciendo XP infinitamente. Suscríbete, deja un pedazo de like para más contenido, recuérdalo y vamos con ello. Aquí estamos ya, como estáis viendo, con el dragón. Digamos que bueno, en la ronda 10 y la ronda 10 nos sale lo que es el primer sello, ese sello que nos suelta el zombie que debemos de ir poniendo a las estatuas. Recordar que este modo dirigido tiene su propia guía y nos va guiando paso a paso y debemos de hacer los pasos según nos vaya marcando exactamente o más o menos como veis aquí. Fijaros bien porque ya estamos en la ronda 11 y ya tenemos el segundo yelmo. El yelmo es el sello que os comento y aquí, como estáis viendo, ya estoy intentando coger este tercer pararrayos para poder montar lo que es la espada de eléctrica. No está la espada eléctrica, pero no la vamos a montar del todo. Recordar que en este caso ahora mismo ya tenemos montado también la espada del león. Y ahora una de las cosas que necesitáis de hacer, que es obligatorio por decir así, que es seguir lo que son los pasos. Como veis aquí, estamos marcados, o sea, decir, tenemos la misión marcada ahí arriba, pero antes sí ya tenemos la FK para poder hacer la FK, pero necesitamos esos pers que os voy a comentar más para adelante. Por eso digo que no vayáis, porque si no tenéis los pers adecuados y colocados, equipados y mejorados con unas actitudes que tenéis, no vais a poder hacer la FK, ¿vale? Vais a ser expulsados por actividad o peor, que vais a ser muertos porque os van a matar los zombies muy rápido. O peor aún, simplemente un parásito se va a quedar volando, os va a matar y os va a echar por inactividad. Fijaros bien lo que acaba de pasar con la espada del cuervo, esa espada que tenemos del pararrayos. Simplemente vamos a la misión, como habéis visto, la activamos, fijaros cómo la llevo a la mano, la misión se va a desactivar, pero ahora sí, recuerda suscribirte al canal, dejar ese like. Fijaros dónde estamos, porque ahora tenemos que coger la espada del león. La espada del león, recordar que los pasos nos obligan a hacer la espada del león completamente, a tenerla mejorada para poder llegar a lo que es la misión del pararrayos, como estáis viendo. Es decir, cuando estamos haciendo todas las misiones vais a tener ya esto mejorado igual que yo, y antes de llegar a mejorar la del pararrayos simplemente tenéis que activar la misión, iros de la zona. Vais a por la espada del león, que si la espada del león debe de estar ya mejorada, como digo, y aparte que esta espada del león la necesitamos porque es la que nos va a dar blindaje. Fijaros bien, porque esta espada del león, aparte de curarnos con la sangre, que os voy a explicar más para adelante por qué me están dando sangre, es decir, por qué nos dan salud, aparte de eso os voy a explicar todos los detalles con los pers para poder estar aquí en AFK perfectamente. Aparte os dejaré un directo que estoy haciendo hoy mismo. Y recuerda que si no tienes los pers adecuados no vas a poder hacer esto. También quiero enseñarte unos glitches que están funcionando, que te voy a dejar un comentario fijado con estos mismos glitches que estás viendo aquí, que uno es salir del mapa por si queréis hacer ya XP masivamente y hacer unas rondas 100 o hacer una ronda 200 tranquilamente por aquí. No os vais a quedar sin munición nunca, os lo aconsejo, porque tenemos la espada y podéis llegar hasta esta zona o hasta la otra zona que tenemos por aquí, y deciros que de esta manera podéis sacar también un montón de XP, como estáis viendo, que os dejaré, como os he dicho, un comentario fijado con el vídeo. Vamos a ir ahora con los pers, cómo son los pers, qué pers debemos de llevar, qué bebidas son las que tenemos que tener mejoradas y equipadas. Fijaros bien, porque el Mele Macchiato, el de los puños, café con leches, necesitamos esta que pone extracción vampírica, y también es aconsejable tener la de aumento de velocidad, por ejemplo, aunque es opcional la parte de abajo, pero sí es importante tener lo que es en azul, aumento mayor, en la segunda opción.
Luego tenemos el refresco elemental, que el refresco elemental sí que es necesario y es súper importante tenerlo de estas dos maneras. Si os fijáis bien, ahí pone que si recibimos daño, el zombie realmente lo que le va a pasar es que va a morir porque le va a salir un mod aleatorio, ¿vale? Esa es muy importante y también necesitamos esta que pone blindaje reactivo. ¿Por qué? Porque cuando rompemos una de las placas, lo que le pasa es que los zombies quedan aturdidos. Y esto es buenísimo, ya que vamos a dejar a todos los zombies aturdidos y de esa manera podéis quedar también, no solamente aquí, porque aquí, si os dais cuenta ahora mismo, tenemos una FK con una misión activa y jamás vais a ser expulsados por inactividad. ¿Vale? Dicho eso, lo que quiero que comprendáis con esto es que, por ejemplo, si hay un parásito que está volando, el parásito, si estáis aquí en la esquina, no vais a poder darle al parásito. El parásito va a quedar enfrente vuestra y os va a estar dando todo el rato unos tiros, os va a tirar la bola esa amarilla que os tira y os va a matar. Entonces, si tenéis lo que son las bebidas, como yo las pongo, por ejemplo, ese mod que nos salta cuando recibimos daño, de esa manera ese parásito va a morir fácil, le va a salir una especie de instant kill y le va a salir el mod aleatorio. Ya poquito más, también deciros una cosa, que esto aguanta hasta 6 horas, por lo visto aguanta hasta 6 horas, pero hay una manera para poder quitarlo. Simplemente debéis de notificaros a vosotros mismos de alguna manera con un despertador o con una alarma para no pasar esas 6 horas, y antes de las 6 horas debéis de avanzar una ronda más. Si avanzáis una ronda más en la misión, vais a poder quedaros en otra zona haciendo AFK, ya que esta zona no vais a poder, pero os podéis quedar, por ejemplo, en la chimenea fácil y os quedáis ahí haciendo una AFK tranquilamente otras 6 horas. Pero bueno, dicho eso, poquito más, ahora os dejo con el vídeo. Un saludo a todos, gracias por esos like y por compartir. No hacer esa forma.